Y cuando yo le iba a saludar, hola hermano, y ya. Y yo, ay, porque a mí no, como él hace con otro. Y eso es raro en mí, porque yo, pues, en mi corazón siempre hay sanidad, yo no ando como frustrándome y mirando ahí, haciendo las cosas para que me saluden bien y para que no. Pero empezó a haber algo ahí, yo dije, esto está, y como lo he aprendido, en vez de cuestionarme, acusarme, o de ignorarlo, porque es que algunos dicen, ignórelo, anúlelo, no lo traiga a memoria. A mí me decían, reprenda, anule, y todo el tiempo me la pasaba yo, no, esto no, hasta que el Señor me dijo, no, eso no es así, arréglalo, sánalo, trae libertad a tu vida, restaura eso, porque si está viniendo es porque hay algo, no para acusarte, sino para que lo sanes, lo arregles o te liberes de algo. Entonces yo le dije, Señor, esa día le dije, Señor, ¿yo por qué estoy pensando así? ¿Yo por qué me estoy sintiendo como que el pastor sí bien con unos y conmigo no? Imagínense, yo al nivel de pastor y no pensar así, yo dije, pero a mí el Señor un día ya me habló, hace muchos años, de no, él me mostró la raíz de por qué yo quería agradar a la autoridad, por ejemplo. Me acuerdo que una vez estaba en una reunión y la líder que teníamos era una pastora y ella, y yo me sentí tan mal porque yo me sentía haciendo las cosas para agradarle a ella. Y yo me fui para la casa y dije, Señor, pues no está bien. Y cuando le digo, en cualquier lugar, yo conocí muchas casas, entonces era una de esas donde, y que en mi mente, el Señor me empieza a hablar y me dice, en mi mente yo empecé a pensar, ellos se van por mi culpa. Y yo lloraba y yo decía, ellos se van por mi culpa, yo algo hice mal. No era así, pero yo empecé a generar eso en mí. Y cuando el Señor me empieza a hablar de por qué yo quería agradar a la autoridad, es porque cuando ellos llegaban de viaje, yo quería agradarles para que no se fueran, hacer todo para que no se fueran y no me dejaran solo. Ahí quedó eso. Pues ya cuando uno crece, uno no anda pensando en eso, ni anda, pero ya se ve reflejado en el liderazgo. Y eso no sentir que ese tipo, eso el Señor me, y yo dije, en esa ocasión el Señor me lo sanó, y yo lloré, el Señor restauró eso en mí, yo entendí, y desde ahí yo me sentí libre. Yo hago las cosas no para que el líder, para que me abrace, para que diga, ay, Hans, qué lindo eres, ay, nada de eso. Entonces, eso que estaba pasando ese día me parecía muy raro, y dice, a esta altura, ¿por qué? Y yo empezó, días después el pastor hizo un llamado a los hombres acá en el auditorio hace menos de un año, y le dijo, pasen adelante los que se sienten estancados. Ese fue el llamado, él no dijo los que se sienten heridos, dolidos, nada. Los que se sienten estancados en su liderazgo. Entonces yo estaba ahí sentado con mis discípulos, y yo ahí sentado, y yo los veo que no pasan. O sea, como que yo los miré a todos y me dije, ay no, entonces todos tan, mejor dicho, vamos para adelante. Y yo como que los motivé, y yo dije, yo también doy el ejemplo, paso aquí adelante, y yo pasé adelante. No era nada lo que él estaba ministrando, pero cuando paso adelante, cierro los ojos y empiezo a llorar. Yo sentí a Dios, dije, Dios me habló, Dios va a hacer algo. Y sentí y empecé a llorar, y escuché una voz que decía, estorbo. Entonces me hizo raro, con los ojos cerrados, pero yo sabía que Dios me iba a hablar. No era lo que el pastor estaba ministrando, él estaba orando otra cosa. Yo estaba ahí y yo escucho esa voz, y cuando yo escucho esa voz, el Señor como que me toma y me lleva en visión o en algo, y yo me vi en el vientre de mi mamá, y afuera del vientre decían, él es un estorbo, él es un estorbo, y decía mi mamá y mi papá como algo parecido a estorbo. Entonces yo entendí que había quedado una marca bien guardada, bien escondida, no la había visto, y era como un decreto y un nombre que decía estorbo. Cuando el Señor viene y me abraza, yo estoy llorando y me dice, tú no eres un estorbo. Imagínense, yo he ministrado esa anterior, y yo he estado, y yo ahí llorando, y me abraza y me dice otras cosas, y yo sentí liberación. De hecho, ahí mismo yo dije, Señor, yo quito esa marca, renuncio a esa marca, y la echo fuera y empecé a tosar y recibí libertad. Yo entendí que no era el problema del pastor. Él no era, él sí, que, ay, es que Hans, ¿no? Y Fernando sí me cae bien, y el pastor tal, no, era algo que yo tenía una marca en mi vida.
y que de alguna manera iban, pues uno no se da cuenta que ese tipo de cosas empiezan a dañar el liderazgo, el pastorado, porque el pastorado tiene que ver mucho con la paternidad, mucho. O sea, si lo que tú decías ahorita, eso me llamó tanto la atención, la labor y cómo Dios puede empezar a hacerlo, porque sí, es verdad, un líder, aunque quiera servir a Dios, si tiene problemas de paternidad, si sufrió cosas, muchas, le cuesta. Yo conozco discípulos que llevan años, que son evangelistas, esos ganan almas, pero no tienen discípulos. No tienen discípulos, y en uno yo encontré eso. El problema era el abandono, la paternidad era terrible, fue algo que en la infancia se deterioró tanto, que a él ahora que quiere liderar, pastorear, le cuesta. Yo lo veo que él gana, pero a la hora de, bueno, y sus discípulos, no, yo ya les dije que Añera no quieren. Ay, bueno, yo voy a empezar otra vez, y se la pasa en eso. Los va dejando, se los gana, los va dejando, y está duplicando un poco lo que vivió, digamos, y yo no sé por qué le estoy contando esto. Le dije que lo iba a contar, no era la idea, no era el enfoque, pero sí, a lo que iba era ese tipo de grietas, eso como esta, que puede ser o insanidad inferior o liberación, porque hay cosas que no son solo de sanidad, pero hay cosas de liberación, de decretos, de alimentos, como lo hablamos en el ayuno. Eso era, ahora sí, en el ayuno no lo dejen de hacer, siempre digan al Señor, dime por qué soy así, o por qué mi casa se salió de orden, o mi hijo, siempre hay una raíz, siempre el Señor siempre me ha mostrado una raíz, no es, ay no, mi hijo, mire, ahora le gusta el mundo de un día para otro, no, hay una raíz. Y fue que de pronto yo fui al encuentro, estoy dando un ejemplo, hay papás que fueron al encuentro, se arrepintieron, nacieron de nuevo, ¿verdad? Y pidieron perdón y se liberaron de esas porquerías, de demonios y de cosas que hacían y de todo, y dicen, uy, yo ya fui libre, y ok, muy bien, pero el Señor empieza a quitar decretos a veces casi que uno por uno. Cuando empieza a ver niños que no dice que los papás son fieles, sirven, los niños chiquiticos han estado ahí, cuando empiezan a crecer, no, empiezan a desviar. Ahí hay un decreto que lo alcanzó, que no se canceló, que no se anuló y lo alcanzó. Ellos siguen la línea genética, la sangre, realmente un decreto, un demonio puede mantener en la familia hasta no sé cuántas generaciones, dice la Biblia, muchas generaciones, heredarse de generación en generación y mantenerse ahí y hacer el mismo daño a uno, a otro, y él se mantiene, es el mismo demonio. No cuando muere una persona, uno dice, murió el demonio, no, ellos mantienen la línea. Y ahora a los hijos, a los nietos, a no sé qué. Entonces hay que cortar maldiciones y decretos cuando no ha habido problemas de drogadicción, de violación, de cosas, que no solamente es que se restaure la persona, sino también quitar el decreto que quedó de la escena, del momento, del daño, todo eso es lo que más o menos en el libro del ADN del pastor, un poco para mí, eso fue también una bendición poder entender que Dios cambiaba mi ADN y me daba un ADN diferente. Y se lo digo porque la unción es preciosa, es un tesoro. Sin ella no podemos, no debemos mantenernos siempre en ella. Pero cuando hay ese tipo de cosas, pasa lo que pasa mucho en muchos ministerios. La gente recibe un empoderamiento, recibe una palabra, recibe un llamado y dura un tiempo. Luego es como que, ¿dónde quedó? La vasija que se fue desocupando sin darse cuenta, se fue. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no mantenido en el nivel, en la unción, en el discernimiento, en el llamado? Porque empezó ese tipo de grietas a ser usadas por el diablo, y lo peor es que los decretos no se evidencian, los decretos una de las tareas de los demonios que tienen decretos y maldiciones son esconderse a donde nadie los encuentra. Y se esconden a la vista nuestra, a la vista donde los líderes, de los pastores, es tan difícil encontrarlos. Cuando el pastor tiene un discernimiento y yo me acuerdo una vez hablé con el pastor de un tema y él me dice esto y esto y esto. Yo quedé, ¿en serio? Yo no había, dije, tremendo lo que yo le mostró a él, yo no podía creerlo. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he hablado con el pastor,
Yo he hablado con varios pastores, líderes, yo había orado, y el pastor César viene y me dice algo, y esa era la raíz verdadera. Y uno debe cuidarse de eso, ¿ok? No para que se vuelva, no se culpe y no se acuse, la condenación no va, no hay condenación para los que están en Cristo. El Señor dice, en Juan dice algo como esto, ¿no? Dice, y yo los voy a limpiar, ¿es Juan 15? Para que lleven más cosas. Juan 15, ¿verdad? Los limpiaré para que lleven ¿qué? No, ustedes que han dado fruto, los voy a limpiar para que lleven ¿qué? ¿Eso suena malo o bueno? Es cuando le dicen límpiese, santifíquese, rompa decretos, maldiciones, algunos se sienten ofendidos, no, yo qué he hecho malo, yo por qué, y como que se sienten mal con ellos mismos de que Dios descubra cosas. Eso no está mal, al contrario, esa es la oportunidad de que yo he dado un fruto, ahora me voy a limpiar más y voy a dar más ¿qué? Más fruto. Así he llegado hasta acá. No ha sido sino eso. ¿Qué ha habido? Una unción. No estoy aquí porque sea pilo, porque sepa más, porque yo a veces lo escucho a tanta gente y digo, Señor, tanta gente tan buena, tan mejor, yo ¿por qué estoy acá? No es por mí, es porque he tratado de cuidar esa unción, mantenerla, y la unción me va guiando, me va enseñando, me va diciendo esto, quita, corta, bueno, cuídela. Amén. Entonces no quiero extenderme en ese punto. Y lo segundo, que hace que la unción se pierda o que necesitamos para cuidar la unción es mantener un contacto permanente con la eternidad. ¿Qué quiere decir? Jesús fue un ejemplo en eso. Él predicó, yo no sé si ustedes han escuchado lo que él a veces decía. Jesús decía, yo no vengo a hablar de mi propia cuenta, vengo a hablar lo que mi Padre me está diciendo. Yo no vengo a decirles lo que yo creo, vengo a decirles lo que él vi de mi Padre. Noten que Jesús mantenía una conexión con la eternidad, con su Padre, todo el tiempo. Él tuvo una visión de lo eterno siempre. Nunca fue desconectado. Y algunos dicen, es que la eternidad es cuando yo ya muera, falta con el Señor, ahí sí entra la eternidad. No, debe haber una conexión con la eternidad. De hecho, el nuevo nacimiento, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, le estaba diciendo, ¿cómo es posible eso? Digo, debes nacer en el Espíritu. O sea, y ahí hay una conexión. Cuando tú naces en el Espíritu, naces de nuevo, conectas con la eternidad a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la relación y la comunión íntima con Dios. Entonces yo empiezo a tener una intimidad, una relación y una conexión ¿con qué? Con lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo eterno no es algo metafórico, efímero y algo como que eso es un día. Algunos piensan que la eternidad es que usted se vuelve, sale en alitas y es algo gaseoso, no sé cómo decirlo, como un espíritu ahí que se mueve. Y no, pues es que la Biblia da algunos tips de lo que significa la eternidad. Y dice, por ejemplo, Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas plazas. Me voy a adelantar para prepararles una. ¿Moradas qué significa? Casas, apartamentos, algo así. ¿Para qué? Para un ser gaseoso que está no tiene nada, ni pensamiento, ni idea. Solo vamos a hablar de eso. No, es una vida. Entonces yo he entendido que la vida es una sola vida. La vida no está, como algunos dicen, no, es que aquí una vida y luego otra vida. No, la vida es una. Usted en la misma alma que está acá va a estar en la eternidad. O sea, ¿qué es lo que cambia? El cuerpo se va a regenerar, el espíritu vuelve a aquel que lo creó. Eso está en la Biblia. Pero hay una línea de vida que yo lo podría llamar, hay dos partes. Su vida está en dos partes. Una aquí y otra en la eternidad. Pero es la misma vida. No la aparta, no haga esa diferencia ahí como toda rara, como diciendo, no, yo aquí, es que aquí tengo que trabajar, aquí yo hago, y ya cuando el Señor me lleve, ahora sí. No, allá va a seguir la vida que usted empezó acá. Lo que dice la Biblia es que como vivió su vida acá, va a continuar en la eternidad. Hay dos partes, o hay dos opciones, una muerte eterna o una vida eterna. ¿Cierto? Entonces, pero mi vida es una. Llego a la muerte, que todos van a pasar por la muerte no es terminación, es separación.
No es una culminación, no se terminan mis problemas, no se terminó nada. Hay una separación y empiezo la otra parte de mi vida. ¿Cuál es? La eternidad, la vida eterna. Todos esperamos ir al cielo acá, ¿sí o no? Amén. Todos vamos a ir al cielo. Creo que por eso estamos aquí. O sea, no es, digo que, como dijo el Señor, que ¿qué le sirve al hombre que dan en todo el mundo para él y pierde su alma? Eso no tiene sentido. Decir que usted, yo llevo 10, 15 años, 20 años y estuve en una iglesia y luego llego al cielo y no entré, eso perdí la vida. Jesús dijo, aquel que quiera ganar su vida la perderá. ¿A qué se refería? ¿Usted cree que aquí hay gente que dice, voy a ganar mi vida, voy a trabajar, voy a hacer, congréguese, vaya, ame al Señor? No, yo es mi vida. Cuando llega la eternidad, ¿qué dice? La perdió. ¿Ya? Lo que creyó que había hecho acá, que supuestamente ganaba, la perdió su vida. Totalmente. Cuando alguien llegue al cielo y no entre al cielo, perdió su vida. No hizo nada con pero yo fui bonito, yo fui buena gente, yo predicaba. De hecho el Señor dice, muchos dirán en mi nombre, yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre yo sané, en tu nombre, y el Señor dice, no te conozco. Tu vida la perdiste, quisiste vivir para ti y llegaste a la eternidad y la perdiste. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hay una conexión con la eternidad, la conexión con esa eternidad se llama para mí amor. De hecho, la Biblia habla del amor. Para mí, para alguien poderse conectar, aparte de que el Espíritu Santo está, la palabra de Dios está, todo lo que el Señor nos ha hablado. Cuando alguien viene y me dice, ¿usted cómo hizo para dejar el mundo, el pecado y todo lo que había dejado? Que es un jovencito, me dice, me tenían un revólver acá y me iban a matar ahí en Brasil. Él se había apartado y bueno, lo llevó alguien a la iglesia. Y me dice, cuando me van a disparar, yo cerré los ojos y lo único que me acordé era de lo que me habían enseñado acá. Y el Señor, perdona, ayuda. Y el man que le iba a disparar se fue. Digo, se fue. Y estaba aquí contándome la historia y lloraba. Pero él me decía, es que yo no sé cómo voy a hacerlo, no sé qué voy a hacer. Yo le dije, mira, debes enamorarte de Dios. Tienes que enamorarte. El amor es el principio que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, lo habla mucho. De hecho dice, cuando creó la ley de Moisés, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y luego el Señor cuando aparece, dice la ley se puede cumplir y el Evangelio en dos cosas sencillas que usted debe hacer. Ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Cierto? Luego el apóstol Pablo en Corintios 13 dice, yo puedo tener dones, talentos, puedo tener fe para trasladar montes, pero si no tengo amor. Por lo tanto, el amor es la base fundamental de mi conexión con la eternidad. Hoy le hablé de un señor de 40 años de casado, ¿se acuerdan? Yo les conté en la iglesia, no fueron a la iglesia, ¿no? Sí, que vienen pisos Y diferentes. que cuando yo iba a casar a una parejita, me dice, ¿dónde está el pastor? Quiero llegar ahí. Yo estaba viendo. Y como era más jovencito, entonces yo le dije, aquí estoy, ya llegué. Y, ¿qué edad tiene? Y me empieza a entrevistar. ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Y cuánto lleva casado? Yo le dije, 10 años llevaba en ese entonces de casado. Y me dice, yo llevo 40. Y sacaba pecho. Como que quería enseñarme, ¿no? Pero entre todo lo que dice, ella vive en el segundo piso y yo en el primero. Yo dije, pero esto es una locura, ¿cómo así? Y yo les digo algo, usted puede decir, llevo 20, 15, 30, 40, como yo le dije esa vez a él, le dije, de enamorado, ¿cuánto? 40 años sí, pero yo ya me di cuenta que de amor ya era más aguante, era más conveniencia. Y él creía que el éxito de su matrimonio es que todavía vivía con ella. O sea, él decía, yo ya llevo 40 y ese es el éxito. No, el éxito no es eso. En el matrimonio el éxito no es decir y sacar coche, ya llevo 10, ya llevo 20, ya llevo 15. No, enamorado. Y cada vez que cumplo un año de aniversario me evalúo y digo, estoy más enamorado que antes. Y sí. Y le digo, Señor, ayúdame a enamorarme de mi esposa más que la. Usted puede decir con Jesús. Entonces,
¿Cuántos años lleva con Jesús? Y eso no le da años igual a enamorado de Dios. Ojo con eso. Usted tiene que cuidar su primer amor. La conexión con el Eterno es su amor, su Eterno, su primer amor. Si usted no está completamente enamorado de Jesús ahora, más que antes, más que la primera vez, hay un problema. Y el problema es que hay una desconexión. Entonces usted ya empieza a hacer cosas supuestamente para Dios, pero sin amor, y eso no da fruto. Ya empieza a orar, inclusive hay gente que ora. De hecho, los fariseos, saduceos y escribas, que me decía un niño para una tarea, me decía, ¿cierto pastor que los fariseos eran los malos? Y pues le expliqué. Usted todavía piensa que ellos eran los malos. Si usted traslada a la época de Jesús, ellos no eran los malos. De hecho, eran los religiosos de la época. Estaban puestos para enseñar, porque la Biblia dice en un pasaje, dice, Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. O sea, ellos, ¿qué hacían? Enseñaban, predicaban. De hecho, eran los encargados de orar por los enfermos de la época, y lo hacían. Uy, no puedo creer. Y entonces, ¿cuál era la diferencia? Pues lo que dice ahí. Jesús lo hacía como quien tenía autoridad y no como ellos. Así que usted decir que predica y que hace y que ora por los enfermos, eso no le da ni siquiera la medida de que usted está de verdad enamorado de Jesús. Porque le puede pasar lo que le pasó a sus líderes de la época. Hacían muchas cosas que Jesús hizo. Jesús recorría las aldeas y sanaba y oraba. Eso sabe que también quienes tenían que hacerlo, ellos. De hecho, Jesús les decía, hipócritas, porque ustedes recorren grandes distancias. No, ellos sí recorrían distancias para formar discípulos. Le dice, para ganar a un prosélito, para tener a alguien. Les dice, hipócritas, porque ustedes recorren distancias para ganarse a un discípulo y luego lo hacen doblemente hijo de Dios. Lo abandonan, lo dejan. ¿Cuál era la gran diferencia? Entonces, hacer cosas no es lo que me marca y dice, es que yo hago tanto y entonces yo soy un enamorado de Dios. No porque usted haga un montón de cosas quiere decir que está enamorado de Dios. ¿Qué es lo que le garantiza ese amor? Que usted de verdad es capaz de dejarlo todo y de soltar cualquier cosa por amor a Él. No importa. El primer amor es algo que... ¿Cuántos han estado enamorados? Espero que todos sigan enamorados. Uno por amor hace cualquier cosa. Hace lo que sea. Uno enamorado hace... No importa. Ese primer amor que uno dice, Dios mío, yo recibí, y algunos hablan, que tristemente en la iglesia hablan y dicen, es que ese es nuevito. Ese está ahí como apasionado, pero yo también pasé por ahí. No, jamás. Cuando yo me convertí, la que me predicó era una estilista. Y yo llegué y le puse las manos, estaba tan mal, ni sabía, yo nunca me había hecho la manicure, pero ese día que llegué, pero fue Dios, me empieza a predicar. Y yo recibo a Jesús y ella iba a una iglesia chiquita de un barrio. Mi hermana venía acá y me invitó al encuentro, me invitó joven, fui al encuentro, nací de nuevo, me enamoré de Jesús, perdido. Y cuando yo llego, pues yo empiezo a ir el domingo allá a la iglesia chiquita y el sábado a jóvenes. Y en mi idea, yo dije, pues es súper doble. El líder un día se entera y me dice, no, ya le toca que sea aquí, no, que sea allá. Y me explicó, y sí tenía razón. Entonces yo dije, pero ¿cómo oro para saber si me quedo allá o me quedo acá? Y un día yo estoy en la reunión el domingo en esa iglesia y estaba muy vacía, pues había sillas vacías. Y yo venía aquí a jóvenes que esto era lleno y todos. Y yo termino la reunión y me voy donde el pastor, que era un señor, y le digo, pastor, ¿por qué no saca la tarima del próximo domingo aquí al frente del parque? Y hace un concierto. Yo tratando de llevarme lo que yo había medio visto ahí. Pero claro, yo acabo de llegar de encuentro y no sé cómo explicarle, no sé si lo ofendí con lo que le dije, yo no lo quería ofender, pero él se queda así mirándome y me dice y me abraza y me hace, Hans, es que tú estás en el primer amor.
Y todos pasamos por ahí. Cuando yo escucho eso me voy para la casa llorando. Yo le decía, Señor, Él me está diciendo que esto se me va a acabar un día, que esto que yo siento un día se va a terminar. Eso es lo que Él me está diciendo. No puedo creerlo. Y le decía, no lo permito. Y si usted me pregunta qué es lo que más cuido, yo le digo esto, que nunca le dije al Señor, nunca permitas que el primer amor se me vaya. Que de la misma manera en que yo amo a Jesús hace más de 27 años, lo amo ahorita, lo pueda adorar, pueda llorar, y pueda sentir la presencia de la misma manera, y no porque ahora soy pastor y ya sé mucho y ya tengo recorrido y experiencia. Eso es para los nuevitos, que se tiren al piso a llorar, a arrepentir. Eso es para los nuevos ya, ¿sí o no? Porque algunos caemos o caen como que en ese tema, y yo digo, imagínense, ahí yo entendí dónde tenía que estar, me quedé y ya, aquí voy. Pero es algo que a veces algunos cristianos pierden, y por eso Apocalipsis vuelve a aparecer lo del amor. Por eso les dije, si ustedes estudian desde Génesis a Apocalipsis, la esencia y la conexión con lo eterno y con Jesús es el amor. Es lo más fuerte, es el lazo. Y en un amor de palabras, en un amor del corazón, yo estoy tan enamorado de ti. Yo soy, pues puede que sea un curso, pero a veces yo estoy solo y yo cierro los ojos y tengo la noche, está al lado mío, y nos damos besos, y nos abrazamos. Y a veces cuando estoy contento chocamos las toque y nos hacemos nuestras un abrazo. Yo me acuerdo un día que yo sentí, empecé en el ministerio, y yo empecé a sentir que, oh, Dios me está usando, ya tengo discípulos, Y un día el Espíritu Santo me dice, te olvidaste de mí. Y yo, Señor, al contrario, estoy sirviéndote, ¿cierto? Porque uno empieza a y el Señor me empieza a mostrar, no, te dejé a un lado. Me acuerdo que esa noche mi familia se fue. Yo preparé ese día la mesa, puse velas, 2 sillas, me hice una comidita y puse otro plato y unas copas, y le dije, Espíritu Santo, siéntate, vamos a hablar. Y empecé a decirle, te pido perdón, se me olvidó que tú eres el dueño de esto. Empecé a hacer las cosas en fuerza, no me acuerdo tantas cosas que hablé, lloré, puse una adoración, canté y lo restauré, que es mi amigo. Él no es solamente un ser ahí que me está ayudando, él es mi amigo y es mi amor. El día que me casé yo dije, se me arreglaron mis problemas, porque uno de soltero cree que no, yo necesito casarme y se me acaba el problema. Y yo me caso y el primer año el Señor viene y me dice, entrégame a tu esposo. Y es que él vio que ella se había vuelto más importante. Cuando tuve mi primer hijo me dice, Señor, entrégame a tu hijo. Cuando he tenido cualquier otra cosa, a veces yo ya lo conozco. Cuando yo veo, cuando él ve que hay algo más importante en mi corazón que él me dice, ven, entrégame. Entonces yo ya aprendí, yo ya no me apego a nada. Discípulo, ministerio, o carrera, o trabajo, o lo que sea, no, nada es mío. Porque prefiero, porque yo ya sé que si lo hago mío, de pronto se vuelve mi Dios, mi primer amor, mi amor. Yo no quiero eso. Y el Señor se dio cuenta ahí porque yo le dije, Señor, pero tú me diste a mi esposa, ¿cómo me la vas a pedir? Si yo tengo las pruebas, 3 palabras que me diste, 2 señales que me diste y un ayuno que no. Ahí está, tú me la diste, no fue mi emoción. Y el Señor me empieza a mostrar, me dice, porque desde que te casaste, cada vez que peleas con ella, tú ya no vienes a mí. Y a mí me empezó a pasar eso, porque yo empecé, es que cualquier cosa que sucedía, yo ya, ¿por qué oro si yo con qué autoridad? Y empecé como a relegar. Y el Señor me dice, ¿qué culpa tengo yo? Que tú seas tan mal geniado y que no somos amigos, no soy tu amor. Ella se volvió más importante y es tu Dios, porque si ella está bien contigo, tú eres feliz.
Pero si algo pasa, entonces ya tú no quieres ni buscarme, ni orar, ni nada. Todo lo que te haga feliz y que tú dices, ay, esto sí, y lo que te robe la alegría, ese se volvió como tu Dios. Porque si, ay, no, es que no tengo plata, entonces sí es tu Dios. Pero si tú amas a Jesús con plata o sin plata, tú accionas. Es el amor, la conexión. Hay que recuperarlo si se pierde, y si se llega a perder, usted no se condena y se culpa, simplemente restaura. Él está ahí presto. Usted ha visto cómo es un niño cuando uno le hiere, ¿verdad? Cuando usted le hace, no sé si usted le ha tenido que pedir perdón a su hijo, o usted de los papás que dicen, no, yo soy el papá y yo no me humillo. Yo me acuerdo que un día mi hijo, cuando era está así chiquitito, y yo dije algo, lo corregí, algo feo, y me fui. Y el Señor me dice, pídele perdón. Yo la luché, y yo es mi autoridad. Si él me agarra y que yo le pida perdón, él va a empezar a montármela. Sí, eso es como el pensamiento. Y lo hice. Yo me acuerdo que me fui, me tocó arrodillarme y mirarlo a los ojos. No desde arriba, sino lo miré a los ojos. ¿Sabes qué te pido perdón? ¿Viste cómo yo te hablé? No era la manera. Yo me equivoqué, no lo vuelvo, no creas que es así. Y otras veces le tuve que decir, ¿viste cómo le hablé a tu mamá? Así no se le habla. Perdona. No aprendas eso. Y lo miraba y le decía algo como, ¿me perdonas? ¿Y qué cree que me decía? Sí. Igualito que los adultos. No, los adultos sí. Pensado. No vuelvas a hacer, lo que pasa es que tú eres así. Y le recrimina a uno y después ahí dice, bueno, te perdón. Y ya no volvió un 8. Así es el Señor con nosotros. No como lo malo, sino usted le dice, ¿me perdonas, Señor? Y el Señor está arriba. Mira, sí, es así el Señor. Dice, no, todo bien, venga, abraza, nos vamos a enamorar, no tengo nada contra ti, si tú te arrepentiste, ya, sigamos, alegrémonos, vivamos felices, seamos. Ese es el Señor, la restauración del amor, si es necesario. Y por último, conexión con la eternidad, ¿cuál es? El amor. Y lo último, el tercer principio, era o es propósito que la. Le dije, uno vive aquí un tiempo, 100, 80, 90 años, no sé cuánto tiempo vamos a vivir aquí. Acá mientras yo llego a la eternidad, yo tengo que cumplir un propósito. ¿Cuánto duró Jesús cumpliendo su propósito? 3 años. Él lo hizo pero él cumplió su propósito. Siempre enamorado de su padre, desde muy pequeño, de hecho predicó desde los 12 años, siempre. Y eso fue una parte de la historia que encontró los evangelistas, seguramente desde muy pequeño, conectado con él. De hecho, cuando él le dice a su mamá, le dice, en los negocios de mi padre no es necesario estar. Eso es unas palabras muy fuertes, muy poderosas. Nadie le decía padre a Dios por la ley judaica, de hecho parte de lo que hicieron los judíos para crucificarlo a él era que él dijera que él era hijo de Dios. Eso era una blasfemia. Nadie puede. Entonces cuando un niño de 12 años como Jesús viene y dice, en los negocios de mi padre, digo, ya tenía una conexión con el Eterno, ya la tenía clara quién la había visto, no era que la había aprendido, pero él vivió sujeto a sus padres. Y de 3 años, medio 3 años, cumple su propósito. Siempre ubicado, viviendo en la eternidad, pero acá se dedicó a cumplir. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Jesús nos dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. Él caminó un camino para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Cuál es nuestro camino? Pues nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra con un propósito. Entiendan, usted no puede desconectar lo que hace, carrera, universidad, trabajo, finanzas, matrimonio, del propósito. Algunos dicen, no, es que las cosas de la iglesia, o el llamado, y mi trabajo, y desconectan todo como si fueran varias cosas. No, toda la vida, de hecho hasta cuando yo me casé, mi matrimonio tuvo propósito. Cuando yo me caso, yo le iba o hablamos, vamos a
a casarnos para servir al Señor. Propósito. Usted va a tener una empresa, usted tiene un negocio, o lo que sea, con propósito. Yo le digo a mis hijos, ustedes pueden ser, no necesariamente tienen que ser de profesión pastor. Se puede ser un deportista, un médico, un ingeniero, no sé, pero tener su vida en el propósito. ¿Qué significa tener la vida en el propósito? Cuando una persona recibe visión de parte de Dios. Una persona que recibe visión de parte de Dios comienza a caminar y dice, ya sé para dónde. Yo la recibí en mi encuentro porque yo no tenía ni para dónde ir, no sabía qué hacer con mi vida. Cuando el Señor me habla y me dice, yo voy a hacer de ti, vas a ser un siervo. Yo entendí, tuve como la visión. Ese es el poder de lo que significa la visión. Usted tiene que conectarse con la eternidad, pero también con su propósito. Y una persona que está caminando en el propósito tiene visión. Y sabe cómo dice Mateo, ya terminé, yo me extendí con ustedes mucho, no sé por qué. Hablé mucho. Espero que le estén sirviendo. ¿Sabe qué dice Mateo 9, 35, 38? Solo para que lo lean. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando y sanando, ¿se acuerdan? Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas como que eran ovejas desamparadas y dispersas que no tenían voz. Y seguido a eso dice, la verdad la mía se escucha y los obreros poco. Rogad al Señor de la mies que envíe, ¿qué? Obreros. ¿Sí lo han leído? Mire, aquí hay todo lo que les hablé. Jesús, cuando uno habla del propósito, uno dice, pero Jesús recorría ciudades, aldeas, enseñando, sanando. Pero él tenía algo distinto. Cuando dice la Biblia que Jesús predicaba como quien tenía autoridad, era porque tenía amor. Una persona que tiene amor tiene autoridad. La autoridad no es ejerce con los golpes ni con los gritos. Una persona sin necesidad, imagínense yo estar diciendo a mis hijos, yo soy su papá. Eso está mal. Algo no estoy haciendo bien. Si yo tengo que decirle a mi hijo que yo soy su papá, algo no estoy haciendo bien. Y saber que no estoy haciendo bien, no lo estoy amando. La autoridad que me da con mis hijos y mi esposa es el amor que yo les doy. Y se lo manifiesta de muchas maneras. Después habla, pero uno es el amor lo que le da una autoridad. Entonces cuando Jesús predicaba como quien tenía que amor. Oraba por los enfermos, pero porque tenía que amor. Recorría grandes distancias porque tenía amor. Esa era la gran diferencia de todos los fariseos, escribas, toda la religiosidad de la época. Ellos hacían lo mismo, pero Jesús tenía autoridad. Y en este pasaje Jesús dice que vio las multitudes y tuvo amor, compasión de ellas, que eran desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían un pastor. ¿Qué vio Jesús? Yo en un momento pienso que Jesús estaba mirando todas las multitudes y como él tenía una conexión con la eternidad, tenía una visión de la eternidad. No solo vio un montón de gente ahí con ganas de comer y desordenadas y enfermas, sino vio ovejas que se estaban yendo al infierno todo el tiempo, al infierno. Y no había alguien que él lo llama un pastor, por usar un ejemplo de la época, un pastor que llamara a esas ovejas y las orientara y las guiara. Entonces note aquí algo. Cuando uno dice yo soy obrero, ¿cuántos obreros hay? Amén. Okay. Yo soy obrero, usted es un pastor. Y yo entendí hace muchos años qué es, quién es un pastor, para qué hay un pastor. No es un título, no es un lugar, no es una posición. Cuando el Señor un día en una mañana me dice, ¿a qué te llamé? Y yo empecé a contarle como si él no supiera. No, ya he hecho, ya estoy en los dos, soy pastor, me llamaste a ser pastor, soy pastor, y como hablándole, y me dice, Señor, yo no te llamé a mí. Y me acuerda, me lleva a este pasaje. Hay ovejas desamparadas, dispersas, que se pierden en el infierno, y yo necesito a un pastor que las lleve a la eternidad. Entonces entendí que la labor de un pastor no es predicar bonito,
no es hacerse el duro que ay, el pastor, no, es el que lleva un rebaño a la eternidad, lleva gente a la eternidad. Ustedes son obreros. Entonces, en ese pasaje no es casualidad. Dios habla de un pastor y luego dice un obrero. Entonces en la iglesia dice, obreros, amén, pastores, no sé, pastor. Ah, pero yo soy ingeniero, yo soy no sé qué. No, sí, tú eres todo eso, pero tú eres un pastor. Tu llamado eterno es la pastorear. Pero yo tengo otro tipo, yo soy empresario, no sé, pero tu llamado eterno es a pastor. Y tú te vuelves un pastor. Tú eres un pastor, una pastora. Que un día te den un título, un día te unjan, eso es diferente. Como que, pero hoy, cuando uno asume el llamado y dice, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser de esos que ve esas ovejitas que están perdidas, las quiero llevar al eterno. Entonces yo soy un obrero, entonces me convierto en un pastor. ¿Sí? ¿Asumen su llamado? ¿Sí o no? Amén. Entonces ya van a poner bien. Vamos a hacer esta lección.